genética es la ciencia de la biología que estudia los genes, lo hereditario y la interacción de los organismos vivos desde lo biológico y el ambiente. Podemos hablar de genética mendeliana, molecular, poblacional, humana y del desarrollo, entre otras. La genética permite identificar los rasgos de personalidad, de comportamiento y las características representados en los genes y la relación que tienen los mismos genes con el ambiente o el contexto en el que se desarrolla el ser humano. Y podemos hablar del ADN, de los genes y la herencia. Diferencia genética en la personalidad. La personalidad, que son los rasgos que nos definen, tienen un fuerte componente genético. Los estudios muestran que rasgos como la extraversión y el neurotismo son heredables. Los estudios de gemelos han demostrado que los gemelos idénticos son más similares en personalidad que los fraternales, lo que resalta el papel de los genes. Sin embargo, el entorno también es importante y puede influir en cómo se expresan esos rasgos. Comprender esta relación es útil en psicología y en educación para personalizar el tratamiento y adaptaciones. En resumen, heredamos rasgos de nuestros padres, pero el ambiente también nos moldea. Entre genética e inteligencia. La inteligencia resulta de la interacción entre genética y ambiente, aunque los genes influyen en las capacidades cognitivas, el entorno también impacta su expresión. Herencia genética e inteligencia tiene una base genética y está influenciada por múltiples genes. Se estima que la herencia genética explica entre el 50% y el 80% de las variaciones de la inteligencia. Los genes relacionados con el desarrollo cerebral, algunos están involucrados en la formación y el desarrollo del cerebro, afectando su tamaño, estructura y funcionamiento. La influencia de la expresión genética depende de la interacción entre el ADN y factores ambientales. La epigenética es un estudio ocasional de la relación entre genética e inteligencia que estudia cómo el ambiente influye en la expresión genética sin alterar la secuencia del ADN. Los genes y trastornos cognitivos pueden causar alteraciones genéticas, trastornos cognitivos como el síndrome de Down, asociado con mutaciones que afectan el desarrollo intelectual. El prenatal es el momento cuando el espermatozoide fecunda el óvulo hasta las 40 semanas. Existen 3 fases. La etapa germinal son las primeras 2 semanas en las cuales el huevo se implanta en el útero. La segunda etapa es la etapa embrionaria, en la cual se forman todos los sistemas del cuerpo humano. Y en la tercera es la etapa fetal, en la cual ya por el tiempo establecido el feto está formado. La genética estudia diversos procesos biológicos en los seres humanos a lo largo de su desarrollo en las diferentes etapas. En la infancia, los genes permiten identificar su proceso biológico, el estado de salud y las habilidades que va a heredar. El proceso de crianza será clave en este. En la niñez, a medida que va creciendo, empieza a desarrollar rasgos heredados y a medida que va interactuando con otros contextos, adquirirá o se adaptará a nuevos conocimientos y nuevas habilidades. En la infancia, la aparición de los cambios hormonales va a influir en su comportamiento y esto también tiene incidencias dentro de lo emocional y cambios físicos. En la adultez, todo esto tiene una interacción con la salud y la salud mental, el contexto social y cultural que también va a influir en las nuevas adaptaciones y en el desarrollo psicológicos y su base genética. La genética en psiquiatría estudia cómo los genes y sus variantes influyen en los trastornos mentales. Se ha descubierto que muchos de estos trastornos resultan en la interacción entre genes y factores ambientales, predisponiendo a ciertas enfermedades. ¿Qué factores influyen en la aparición de las enfermedades psiquiátricas? Las enfermedades psiquiátricas se consideran multifactoriales, significa que su desarrollo depende de factores genéticos como ambientales. Entre ellos pueden influir el consumo de sustancias como el alcohol, las drogas, experiencias traumáticas, estrés crónico, genética de los trastornos psiquiátricos más comunes, que son la depresión, esquizofrenia, trastornos de espectro autista. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas de la genética en psiquiatría? Los trastornos psiquiátricos han permitido desarrollar herramientas tanto en la investigación como en la práctica clínica. Algunos de ellos son los valores de riesgo poligénico, tratamientos personalizados y la identificación de nuevas dianas terapéuticas. Se refiere a cómo los genes y los factores ambientales trabajan juntos para influir en el desarrollo del comportamiento de un organismo. Algunos ejemplos pueden ser enfermedades genéticas y el medio ambiente. Una enfermedad puede ser la diabetes tipo 2. En cuanto a la genética, esto hace referencia a que algunas personas tienen genes que aumentan su riesgo. En cuanto a factores ambientales, la enfermedad se puede generar por mala alimentación y no practicar ningún tipo de actividad física. Otro ejemplo puede ser la epigenética. Hace referencia a la conexión entre genética y ambiente. En este caso puede ser el estrés. Este puede activar o desactivar genes relacionados con ansiedad o depresión. También está la inteligencia y aprendizaje, ya que este influye en el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual se puede reforzar con el acceso a la educación, a la nutrición y a la estimulación temprana. Lo importante de la genética y el ambiente es adquirir
y comprender enfermedades desarrolladas, buscar tratamientos, al igual que nos muestra, nos explica la adaptación de los seres vivos y su entorno y cómo mejorar o empeorar condiciones hereditarias. Todo comenzó en el siglo XIX con Gregor Mendel, quien descubrió las leyes de la herencia. En 1953, Watson y Crick revelaron la estructura del ADN, lo que fue clave para entender cómo se transmiten los datos genéticos. Luego se desarrollaron técnicas como la PCR, que facilitaron el análisis del ADN. El proyecto Genoma humano, completado en 2003, secuenció todo el ADN humano y ayudó a identificar genes relacionados con enfermedades. Estos avances han impactado en la medicina personalizada y planteado importantes cuestiones éticas sobre la manipulación genética. En resumen, la genética ha recorrido un largo camino y sigue influyendo en nuestra comprensión de la salud y la sociedad. Las implicaciones éticas en los avances de la genética han sido tres: las pruebas genéticas, predisposición o trastornos mentales; la segunda es la modificación genética y ética; y la tercera, la autonomía. De la genética y el ambiente. Existen muchos avances en la ciencia genética que pueden influir de manera significativa en cómo interactuamos con el entorno. Podríamos hablar de los avances en la edición genética. Tenemos el CRISPR, que es una tecnología revolucionaria que permite editar genes con mayor precisión. Esto tiene implicaciones tanto en la salud humana como en la protección del medio ambiente. En cuanto a la conservación de especies, se está explorando para ayudar a las especies en peligro de extinción, modificando genes para hacerlos más resistentes a enfermedades o que les permita adaptarse mejor a su cambio en el hábitat. En conclusión, podría decirse que el futuro de la genética y el ambiente está lleno de posibilidades, pero también plantea cuestiones éticas y ecológicas. Pero es fundamental que los avances científicos en genética se utilicen de manera responsable para garantizar que los beneficios sean sostenibles a largo plazo.